Bienvenidos al encuentro número 2. Hoy vamos a ver la criminología aplicada a los casos de maltrato y abuso infantil. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve reseña de qué es la criminología y a qué se dedica. La criminología es una disciplina que tiene como objeto de estudio la delincuencia criminal desde la perspectiva de causas, efecto, lugares, momentos. Se dedica a conductas y motivaciones. En sí, el trabajo del criminólogo no solamente incluye al criminal, sino a los actos delictivos, a los crímenes. Hay un área específica que es la victimología, ahora vamos a ver las ramas, y se aplica a la conducta legal, ilegal y o desviada de la sociedad. En sí es una reacción social, la delincuencia, para analizar también el terreno político de control social que ejerce tanto el criminal como los crímenes dentro de una sociedad. Se van a buscar que se desarrollen eficazmente políticas en contra de la criminalidad y de los actos criminales a través de sanciones, a través de la búsqueda de conocimiento del criminal y las posibles víctimas que pueden ser para poder hacer promoción y seguridad de las mismas. En sí se encarga de la perspectiva psicológica tanto de criminal, víctima y en sí del lugar donde pueden llegar a ocurrir estos actos. La criminología tiene diversas áreas de aplicación. Es una ciencia basada en la conducta, ¿sí? Al igual que la psicología conductista. Y la funcionalidad que tiene dentro de una sociedad es el conocimiento, la promoción y la búsqueda de poder detener o poder conocer las posibles causas de los criminales y de las víctimas. Las ramas más importantes son la penología, que se dedica a cómo se ha tratado el tema de poder reprimir y poder evitar conductas criminales a través de penas o a través de castigos. Es un estudio más bien filosófico de qué es lo que se debería hacer en cada caso. La sociología del derecho o sociología jurídica es el área de la criminología que se desprende un poco del aspecto jurídico y psicológico y apunta más a estudios jurídicos y sociales frente a la criminalidad, al criminal y a la víctima. Y se divide a su vez en formas culturales y cómo dentro de cada cultura puede variar esto, el trato jurídico que recibe tanto víctima como victimario. Y específicamente a lo que nos compete en este módulo vamos a ver la rama de la victimología, que se encarga del estudio de tanto del perfil de víctima, sino también el por qué este niño y no este otro, o por qué en este lugar y no en otro lugar. Se dedica a ver también al victimario, la forma que tiene de elegir a su víctima y el porqué de esta elección. La forma de poder analizar estos crímenes se hace por medio del triángulo del delito, ¿sí? Fue desarrollado por Cohen y Felson, que toma la teoría ambiental rutinaria, que habla de que en sí el delito tiene tres aristas o tres lados, compuestos por un lado, el ambiente físico, ¿sí? El ambiente físico, el agresor y la víctima. A su vez, estos se desprenden diferentes campos de aplicación y diferentes formas de encarar cada una de estas aristas. El lugar siempre va a tener alguien que sea responsable de ese lugar, alguien que esté a cargo de ese espacio. A su vez, la víctima carece de cuidados y de prevenciones, y el victimario siempre tiene la capacidad de que no trabaja solo o que busca de conocer a su víctima, acercándose no solamente a la víctima, sino también a la gente alrededor de esa víctima y pudiéndose ganar la confianza
para poder ejercer el delito que quiere realizar, que es el abuso infantil en este caso. Para poder identificar esto vamos a desmentir y vamos a afirmar algunas cosas que están en un ambiente gris con respecto a los conceptos que se manejan tanto de abusador y de víctima de abuso. Antes que nada, aclarar que no hay un perfil único de abusador infantil, ¿sí? Y destacar que en realidad cualquier adulto puede ser un abusador sexual, porque no existe ningún tipo de característica física o profesión o credo que lo haga más propenso a uno que a otro, ¿sí? Además, también desmitificar que son solo hombres los abusadores, también existen abusadoras mujeres, ¿sí? Son estadísticamente menos, pero existen y tienen una forma mucho más seductora de conseguir poder perpetrar este tipo de delito. Lo que mantienen en común todos estos abusadores es que se ganan la confianza tanto de víctima como de familiares, ya que es un trabajo lento el que ellos realizan para poder llegar hasta la víctima y poder perpetrar el acto, lo cual lleva a que sean manipuladores, ¿sí? Ante una primera impresión de ser encantadores, ser seductores, generan confianza automáticamente. Si bien no es una forma de justificarlo, pero es necesario para comprender el fenómeno, la mayoría de los abusadores han sufrido en su infancia tanto cualquier tipo de maltrato, principalmente o maltrato sexual o un tipo de abuso sexual, pero también pueden haber ejercido sobre ellos maltrato físico o emocional que han generado en su psiquis una percepción de la forma de dar y recibir afecto deformada que llevan a perpetrar situaciones de tipo sexual o física con algunos menores de edad con los cuales o ellos comparten características o sienten una empatía particular con el niño y por eso los eligen, que ya después vamos a hablar del perfil de niño que es propenso a poder sufrir algún tipo de abuso. Y destacar también que al buscar tener confianza con la víctima, por lo general son muy cercanos. Por ejemplo, pueden ser los padres, abuelos, tíos, primos, padrastros, vecinos, amigos de la familia, que han buscado durante mucho tiempo esta confianza para poder estar muy cerca de la víctima y que no genere desconfianza su acercamiento. Son de regalar mucho, son de tratar de llevarlos a viajes. Y como existe una confianza tan ciega hacia ellos, no hay ningún lugar, no hay dudas o no hay desconfianza hacia ellos. Lo que sí tienen en común los abusadores en general es que siempre buscan técnicas a través de la empatía con el niño. Si el niño quiere mucho a sus padres, va a ir por ese lado, reafirmando ese afecto que tienen hacia sus padres. Y en caso contrario, que tengan un desapego a su familia, a su historia familiar, empatizan con él y le dicen que ellos piensan igual o que ellos piensan lo mismo de esta familia o que ellos creen que es injusta las actitudes que tienen la familia hacia ellos. De esa manera se gana la confianza del niño y puede con total comodidad ir convenciéndolo siempre de manera muy progresiva de actos que al principio son muy inocentes, por ejemplo, besos o caricias que en otro contexto serían normales. En este contexto en sí son pasos previos a poder concretar algún tipo de contacto de tipo sexual, ¿no? Y para destacar y desmitificar un poco,
esto durante muchos años se ha creído que la homosexualidad en sí está inherentemente adherido a que son abusadores en potencia, y en realidad estadísticamente no existe diferencia entre depredadores sexuales heterosexuales y depredadores sexuales homosexuales. Estadísticamente están muy cercanas, y es una forma de desmitificar esto. Y con respecto a que yo había tocado el tema un poco de que no son solo hombres aquellos que ejercen el abuso infantil, lo que sí se quiere destacar es que abusadoras o depredadoras sexuales tienden a atacar mucho más a niños que a niñas. En cambio, el depredador sexual masculino tiende a atacar o tiende a buscar un perfil más de varones. Estadísticamente el abusador masculino tiende a abusar a un masculino y mujeres tienden a varones, ¿sí? Por lo tanto, la víctima de maltrato infantil y abuso infantil estadísticamente es mayoritariamente masculinos, niños, que niñas, pese a lo que se cree normalmente, porque generalmente los casos más públicos son de mujeres que han sido abusadas, niñas que han sido abusadas, pero en un estudio profundo se demostró que en realidad la mayor cantidad de víctimas de abuso infantil son niños, de aproximadamente entre 6 y 8 años hasta 13, 14 años. En sí, con respecto a esto, las conductas típicas de un abusador, que las fui nombrando de a poco, las cosas más importantes sería que ellos tienden a tener empleos que les permiten estar cerca a los niños o pasar tiempo con ellos, por ejemplo, entrenadores, niñeras, tienden a buscar una forma de poder relacionarse con el niño desde los cuidados más básicos, ¿sí? Como lo haría una persona, un tío que se le pide cuidar a un niño, o un vecino que se le pide que por favor cuide a la familia en sí o a los niños. Y además cabe destacar esto, que los abusadores en sí, para poder llegar al niño, tratan de que él se sienta como un adulto, tratan de comunicarse con él como lo harían con un par. Entonces el niño tiene la sensación de estar con la posibilidad de poder ingresar al mundo adulto de una manera sencilla, accesible, y los hace sentir confiados, y se acercan cada vez más al abusador y ocultan de a poco cosas que el abusador le dice o que le pide que no diga nada, a través de una manera por lo general dulce, en caso de que el niño tenga ganas realmente de expresar aquello que se le ha pedido que no diga. Ya se va un poco más a la manipulación psicológica a través del miedo o de la desacreditación, de decirle que tanto padres o familiares no van a creer lo que él diga, entonces que no tiene mucho sentido que él le diga en voz alta. Y sobre todo, si hay una característica así, la más relevante en esto, es que no solamente para el niño, sino para las personas que están alrededor del niño, el abusador se encarga de dejar en claro que ama absolutamente a todos los niños y que su mayor pasión es el cuidado y el respeto de ellos. Y hacen un discurso tan creíble que no solamente los niños creen en este afecto y en este amor, sino también los padres y cuidadores de estas posibles víctimas. Con respecto al perfil de la víctima de abuso, son niños más bien retraídos, ¿sí? Son niños que son muy sensibles, niños muy sociables, niños que buscan constantemente jugar o buscar actividades. Automáticamente el abusador busca niños que tengan gustos muy claros, por ejemplo dinosaurios, autos, y ese es como su punto de lograr ingresar a la vida del niño a través de regalos o cosas relacionadas con este gusto que él tiene, para poder generarle confianza al niño. Ante todo, el abusador se encarga de manera
muy solapada de indicarle al niño que en caso de que cuente o diga algo, va a generarle problemas y conflictos con su familia. Lo que busca constantemente el abusador es de lograr desarmar el vínculo de confianza que tiene el niño con el adulto, con el cuidador. Y con respecto a los indicadores de niños que están sufriendo maltrato y abuso, si bien los próximos módulos va a ser tratar de detectar estos tipos de maltratos y abuso a través tanto de la escritura, los dibujos, diversos test, conductualmente, como hablábamos un poco de que la criminología se encarga de las conductas tanto del criminal como de la víctima, del ambiente donde pueden ocurrir estas conductas particulares. La víctima de abuso tiene comportamientos muy específicos. Por un lado, un niño que tiene un promedio en la escuela normal o alto, un buen desempeño académico, de un momento a otro y sin una explicación clara del por qué el niño decae tanto en notas como en comportamientos desacertados dentro del aula o en el recreo. Empiezan a tener problemas de aprendizaje, mucha dificultad. Su cabeza en realidad está pensando en estas conductas que para él no comprende si son normales o anormales, sino que su cabeza se centra en eso, dejándole poco espacio para poder realizar las actividades que debería realizar en el aula. Y hay estudios recientes realizados sobre el abuso infantil y lo asocian mucho a que en muchos casos terminan generándole al niño una dislexia y un problema de aprendizaje grave que en primera instancia se lo asocia a un trastorno de déficit de atención y luego profundizando en la temática se logra explicar a través de una técnica más bien emocional, que son conductas de aprendizaje que no se están llevando a cabo correctamente debido a que su cabeza y su psiquis está en otro lado con problemas emocionales. Entonces ya dejan de lado el problema cognitivo y pasa a ser más un problema emocional producto del maltrato y abuso. Otro indicador claro, que ya después lo vamos a ver también en un trasfondo a través de los dibujos, que es muy claro esto, a nivel conductual vamos a ver niños que están constantemente en estado de alerta, saben y presienten que algo malo va a ocurrir, tanto que se enteren familiares o compañeros de lo que les está ocurriendo, como la conducta en sí del abuso. Puede generarle también en el niño que se aísle, ¿sí? de sus compañeros y de su familia, que empiece a estar todo el tiempo encerrado en su habitación, o busque no estar en las cenas familiares, o empiece a tener muchas actividades para estar constantemente ocupado y eso le permita no estar cerca de su familia. Y si este abusador del niño es alguien del ambiente familiar o cercano a la familia que está constantemente en su domicilio, el niño tiende a tratar de evitar volver a casa, trata de quedarse en el colegio, trata de acercarse a otros compañeros para poder huir y no regresar a su casa. Esos serían los indicadores más importantes conductuales. En sí, para sumar esto y poder ir cerrando el encuentro con respecto a las víctimas de abuso, estadísticamente también se ha demostrado que tanto el hacerse pis encima o no poder tener retención de esfínteres está muy asociado al miedo galopante que tienen. Pesadillas también están asociados, si bien no son determinantes, son indicadores claros de que algo en su psiquis ha cambiado, probablemente inducido por un trauma que puede llegar a ser un abuso infantil. Entonces son indicadores de alarma. Y los indicadores de abuso, claro, donde no hay un lugar a dudas y donde se debería exigir acercarse a un psicólogo, a un médico, como
En un encuentro anterior hemos dicho que son los únicos dos profesionales que pueden determinar de manera tajante de que existe o no un maltrato y abuso. Son los siguientes indicadores de tipo sexual, que son las conductas hipersexualizadas, niños de entre 5, 6, 7 años con conductas donde buscan mantener relaciones sexuales, o masturbación de tipo compulsiva. Son indicadores claros de que ha existido un abuso sexual. Enfermedades de transmisión sexual que no provengan de la placenta de la madre, o sea, que no hayan sido transmitidos por la madre, sino que hayan sido adquiridos luego de esa edad. Y claramente, y el último, es el embarazo adolescente, que proviene por lo general de un abuso infantil. Con eso cerramos. Con el material que va a ser, que acompaña este video, van a poder profundizar ya no solamente en lo que es víctima de maltrato y víctima de maltrato de tipo sexual, sino cada uno de los diferentes tipos de maltrato tiene sus conductas particulares que van a estar acompañados en el material de este video. Con eso me despido y terminamos este encuentro.